en Radio del Pacífico. A continuación, les traemos las principales informaciones del acontecer cristiano evangélico. Así marcha el mundo evangélico. Bienvenidos a su programa de preferencia en la radiodifusión evangélica. Así marcha el mundo evangélico. Participe enviándonos sus comentarios o actividades a prensagrupopacífico.org o llamándonos en horas de oficina al 424-8759. Aquí comienza Así marcha el mundo evangélico. Saludos espirituales para todos ustedes en estos días en que ya celebramos la Semana Santa a través de Radio del Pacífico como su fiel compañía de toda la vida, cubriendo a varias generaciones desde su fundación en los años 60. Han pasado 55 años de mucha bendición con mucha gente agradecida por una programación cristiana centrada en la obra de Cristo a nuestro favor. Busquemos ya la quietud espiritual personal, siendo parte de la Iglesia del Señor con humildad y gozo. Tenemos para ustedes en esta edición un análisis en la música sagrada y sus instrumentos, algo grande en los sentimientos del alma, para alabar y adorar a Dios, utilizado en la liturgia de los cultos en todos los tiempos. Regresemos a buscar la inspiración de los grandes maestros en la música sagrada, combinada con la alabanza popular y, por qué no, a capela, el más grande instrumento de nuestras gargantas. Vayamos este martes al culto de Semana Santa del Movimiento de Oración, 4 de la tarde, en el Templo Catedral de Fe con la cantata de Resurrección del Coro Wesley. Todos somos invitados especiales, amigos pastores, público en general. Vengan a buscar en la paz de Jesús la humildad del espíritu y fuera de toda condición humana. Quedémonos en perfecta comunión con el Señor. Radio del Pacífico les ofrecerá jueves y viernes de Semana Santa una programación especial para glorificar la obra de Cristo a nuestro favor, el perdón de pecados y la vida eterna. Gracias, muchas gracias por la gran audiencia consagrada al Señor. Ya estamos dándoles la bienvenida en este su programa informativo, Así marcha el mundo evangélico. Hoy, en Así marcha el mundo evangélico. Hoy en la segunda parte del programa en Semana Santa por el recogimiento espiritual queremos reconocer la música sagrada y los instrumentos que se utilizan, conversando con dos distinguidos invitados. El Movimiento de Oración por el Perú anuncia el Ministerio Coral de la Iglesia Metodista del Perú que por Semana Santa ofrecerán la cantata Mi Redentor Vive, a cargo del coro Carlos Wesley en Catedral de Fe. El Ministerio Lluvia de Bendición invita a campamento por Semana Santa en Oxapampa. El Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios ofrecerá un programa especial por Semana Santa. En Radio del Pacífico presentamos el editorial de la semana que escribe nuestro director, don Pedro Ferreira García. La moral en la sociedad. La moral son principios de valores espirituales que tienen implicancias en la actitud de la persona frente a la sociedad, que es el conjunto de seres humanos identificados culturalmente en el desenvolvimiento de la vida bajo normas identificadas entre sí para lograr convivencia y condiciones establecidas por leyes. La moral está íntimamente ligada a la educación religiosa, principalmente del cristianismo, que tiene como base las enseñanzas bíblicas del judaísmo y de la persona de Jesús, bajo una actitud de reverencia y adoración a Dios, creador de todo cuanto existe, incluyendo al hombre, con todos sus atributos de libertad, creatividad y pensamiento. Tiene implicancias de profundos sentimientos que se originan en el corazón, centro de las emociones, del valor, de todas las pasiones, produciendo resultados de bien en todo el vivir como persona, como familia, contribuyendo al bienestar de la sociedad,
cuya responsabilidad la tiene la Iglesia cristiana, columna y baluarte de la verdad. Esta actitud, que se convierte en costumbre, se manifiesta a través del respeto al ser humano y la adoración espiritual a Dios. Son las dos reglas de oro, lo cual debería ser, como en otros tiempos, actos de profundo gozo espiritual, basado en la fe y el amor, para celebrar esta Semana Santa, que es los días jueves y viernes próximo, advertencia de principios y valores. Debemos sentir carga espiritual por la sociedad. La posmodernidad materialista y carnal viene produciendo un alejamiento de la espiritualidad, de lo que verdaderamente significa satisfacción de vida, por el amor del Señor al hombre, Jesucristo hombre, quien nació en un humilde pesebre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Los relatos bíblicos expresan los sufrimientos en la sociedad a través de condiciones difíciles por culpa del pecado, pero así mismo nos entrega de su amor en las promesas de vida, como lo expresa el profeta Isaías 53, como oveja fue llevado al matadero, y delante de sus trasquiladores afligido, enmudeció y no abrió su boca, porque cargó en él el pecado de todos nosotros y fue contado entre los transgresores. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús, que murió en la cruz por salvarme como vil pecador. Música celestial del alma, que debemos vivir siempre cerca de Dios. En sus triunfos mi gozo será, siempre con implicancias de la vida eterna, porque Cristo resucitó. Esta predicación no es en vano, y viviendo en la fe de Jesús, somos más que vencedores contra las acechanzas del mal. Pacífico Comunicaciones Online, radio, televisión, prensa, internet. En Radio del Pacífico hemos presentado el editorial de la semana que escribe nuestro director, don Pedro Ferreira García. El Movimiento de Oración por el Perú anuncia al Ministerio Coral de la Iglesia Metodista del Perú que por Semana Santa estarán ofreciendo la cantata Mi Redentor Vive, a cargo del coro Wesley y un equipo de actores quienes han logrado una gran performance, martes 16 de abril, 5 de la tarde, en el Templo Catedral de Fe. Ingreso libre. Nos amplía la nota Gerardo Urdanibia. Buenos días, queridos oyentes de Radio Pacífico. Les saluda el hermano Gerardo Urdanibia, presidente del coro Carlos Wesley de la Iglesia Metodista del Perú. Nos es grato invitarlos a la presentación organizada por el coro Carlos Wesley y el Movimiento Nacional de Oración, la cual se realizará a las 5 de la tarde en la Iglesia Catedral de Fe. La cantata con obra teatral en escena se llama Mi Redentor Vive, una obra hermosa que narra los milagros de Jesús y lo que hizo nuestro Señor en la cruz por todos nosotros. El Ministerio Lluvia de Bendición invita al campamento por Semana Santa en Oxapampa, del miércoles 17 al viernes 19 de abril. Más información al teléfono 981-293970 o al mail jarevalococo@gmail.com. Nos amplía la nota Zoila de Arévalo. Escuchemos. Buenos días, queridos amables oyentes de Radio del Pacífico, del programa Así Marcha el Mundo Evangélico. Todos sabemos que nos estamos acercando a la Semana Santa y qué mejor que planear con tiempo. La selva central te espera. ¿Y quién te está ofreciendo? Rains of Blessing, lluvias de bendición. Y te ofrecemos ir a la selva central, partiendo el 17 de abril a las 9 de la noche de la empresa San Pedro en La Victoria. El campamento incluye alojamiento 2 noches en el Lodge
Semeyú en Oxapampa, dura 3 días. Vas a tener la oportunidad de poder conocer en el primer día el Valle del Perené, la Catarata de Bayos, el campamento Xaninca, así también el segundo día Oxapampa, la Cueva Tincuyo, elaboración de lácteos, el Guarapo, Plaza de Armas de Oxapampa. Y el tercer día la Merced y San Ramón, la Catarata de Tirol, la Plaza de Armas, la Merced y el Hailing Coffee y el Mirador. Te ofrecemos 3 desayunos típicos de la zona, un almuerzo típico y los 3 días haremos turismo, estaremos transportándonos a los diferentes lugares. Entonces, mayores datos, entonces vamos a tener movilidad propia de Lima, la Merced, Oxapampa, Lima. Entonces, hay que separar el cupo, como diríamos, con tiempo. Puedes llamar al número 981-293-970 y también tienes el correo de jarevalococo@gmail.com. Esto todo con minúscula. Entonces esperamos tu respuesta. No te olvides, llama a ese número, a Jorge Arévalo Ortega, y él te va a dar todas las minuciosidades que quieras saber en cuanto al costo y todo lo concerniente. Gracias. El Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios ofrecerá un programa especial por Semana Santa del 18 al 21 de abril. Venga con toda su familia, ingreso libre, teatro, cantata, Cristo vive, vida, pasión y muerte, resurrección y segunda venida de Jesús, culto matutino de resurrección. Más detalles con el pastor Patrón Contreras. Buenos días, hermanos y amigos. Les habla el pastor Patrón Contreras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios. La iglesia ha programado en este mes de abril, aprovechando los días destinados para la Semana Santa, que serán del 18 al 21 de este mes. Con este sentido, la iglesia ha programado un programa muy interesante relacionado con la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con una programación de teatro y cantata, un concierto muy especial donde estaremos presentando canciones y alabanzas al Señor sobre la resurrección. Cristo ha resucitado, por lo tanto la iglesia y los cristianos vivimos en victoria. Se realizará en los días 18 al 21 de abril en Teodoro Cárdenas 450, Santa Beatriz, a las 7 de la noche. Dios lo bendiga. La Iglesia Alianza Cristiana Misionera de Miraflores anuncian temporada de teatro por Semana Santa, del miércoles 17 al sábado 20 de abril a las 8 p.m. y domingo 21 de abril a las 6:30 p.m. Avenida Benavides 1696 Miraflores, auditorio principal, ingreso libre. Sociedades Bíblicas presentan taller método de estudio bíblico, sábado 20 de abril de 9:30 a 11:30 de la mañana con la exposición de Samuel Asenjo. Informes al 433-0077. UNICEP, la Unión Nacional de Iglesias Evangelísticas del Perú, anuncia en conferencia anual en la que se contará con la participación del pastor argentino Rubén Prioretti, presidente de ACIERA, Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de Argentina, presidente de la Alianza Evangélica Latina, AEL. Además, miembros de la Asociación Internacional Luis Palau, lunes 22 de abril desde las 9 a.m., Avenida César Vallejo 442 Lince. Pastores, líderes y público en general están invitados. Ingreso libre. Continuamos con más información. Es así marcha el mundo evangélico en Radio del Pacífico. La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Pueblo Libre anuncia obra de teatro Vuelve a Casa, del jueves 18 al domingo 21 de abril a las 7 de la noche. Avenida Brasil 1864, Pueblo Libre. Informes al 463-0225. Las Asambleas de Dios del Perú, región Lima Sur, por Semana Santa, anuncia la fiesta regional en el marco del Centenario Nacional. Del jueves 18 al sábado 20 de abril se realizará en la institución educativa Javier Herau, Avenida San Juan, cuadra 6, San Juan de Miraflores. Cristo para la Ciudad y la Asociación de Iglesias Cristianas Evangélicas y Misioneras del Callao han organizado una campaña evangelística por Semana Santa, jueves 18 y viernes 19 de abril, en Girón Sucre 571, altura cuadra 5 de la avenida San Espeña, en el Callao.
El Ministerio Coral de la Iglesia Metodista del Perú anuncian por Semana Santa cantata Mi Redentor Vive, a cargo del coro Carlos Wesley, miércoles 17 de abril, 7 p.m, en la Iglesia Metodista La Florida del Rímac, ingreso libre. La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Agustino por Semana Santa invitan el jueves 18 desde las 7:30 a un tiempo de alabanzas, el viernes 19, noche de película a las 7:30 y el sábado 20, campaña celular a las 7:30 de la noche y el domingo 21, desde las 7:30 de la noche también, habrá noche de película, actividades especiales para poder compartir el mensaje de esperanza. Calle Reina Falle, Hurtado, 18, la Corporación El Agustino. Bendiciones sin límites, celebrando por Semana Santa en el movimiento de oración. Martes 16 de abril, 4 de la tarde, en el Templo Catedral de Fe. Culto especial de recogimiento con la cantata de resurrección del coro Carlos Wesley y prédica del pesebre a la cruz. Seamos sensibles en nuestra responsabilidad espiritual personal. Preparemos asistiendo temprano y la bendición nos sigue y la paz del Señor nos acompaña siempre. Llegó el momento de la información desde el interior del país, a cargo de nuestros corresponsales. Presentamos el bloque nacional de Así marcha el mundo evangélico. Como siempre, en Así marcha el mundo evangélico, los dejamos con las noticias del interior del país. Iniciamos esta secuencia con informaciones desde Tingo María. Jimmy Zamora, muy buenos días. Por Semana Santa, la Iglesia Cristiana Misión de Tingo María realizará la conferencia 40 Noches de Clamor, del 8 de abril al 17 de mayo. Habló para ustedes Jimmy Zamora, para su programa Así marcha el mundo evangélico. Ahora tenemos información desde Ica. Yolanda Espinosa. Muy buenos días. Invitarles a una reunión especial que vamos a tener mujeres. Invitamos a todos los ICA para poder hacer esta reunión y ver cómo Dios tiene cosas muy buenas para cada uno de nosotros. Les ha hablado Yolanda Espinosa. Ahora contamos información desde la ciudad de Tumbes. Eliana García. Para invitarles a todos nuestros hermanos de la iglesia en general al primer concierto que está realizando el Ministerio Verbo de Dios de la Iglesia Verbo de Dios en Tumbes. Estamos realizando nuestro primer concierto de Manuel Dios con nosotros el día 20 de abril a las 7 de la noche en la misma iglesia, la Iglesia Verbo de Dios, que queda ubicada en el pasaje Luis Negreiro, al costado del colegio La 2. Y les invitamos a todos para que podamos alabar y adorar a nuestro buen Dios en un momento muy especial. Así marcha el mundo evangélico. De esta manera estamos concluyendo el bloque nacional en Así marcha el mundo evangélico. Ahora tenemos información desde Arequipa con Moisés Poma. Muy buenos días. Desde este sábado 13 al 21 de abril, la comunidad cristiana de Arequipa realizará el ayuno y oración por Semana Santa. Son días de recogimiento, de encontrarse con Dios, reflexionar en esta fecha, y es una gran oportunidad de ser transformados en la presencia de Dios. Los esperamos en la misma iglesia, ubicada en la calle Peral, 609, Arequipa. Habló para ustedes Moisés Poma, para su programa Así marcha el mundo evangélico. A continuación, las noticias del mundo, con la participación de nuestros corresponsales. Este es el bloque internacional de Así marcha el mundo evangélico. En Radio del Pacífico estamos listos para empezar el bloque internacional de Así marcha el mundo evangélico y los hemos escuchando noticias que llegan desde Israel, desde el Ministerio Puentes para la Paz. Está ya con nosotros nuestra corresponsal Terry Ridering con información. ¿Cómo está Terry? Buenos días. ¿Qué tal, Juan y amigos del Radio del Pacífico? Legalidad de la soberanía israelí sobre los altos del Golán. Son porciones de un artículo por el embajador Dory Gold en el Centro para Asuntos Públicos de Jerusalén. Hay dos argumentos principales que se usan con frecuencia para criticar la decisión del presidente Donald Trump cuando reconoció la soberanía israelí sobre los altos del Golán. Los críticos dicen que Estados Unidos intenta dar legitimidad a una situación ilegal, pero ellos erróneamente interpretan
el preámbulo a la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de noviembre de 1967, que habla sobre la inadmisibilidad de adquisición de territorio por medio de guerra. La segunda objeción que establece la oposición es que la declaración del presidente Trump representa una brusca ruptura en la política de Estados Unidos sobre este asunto. Un columnista del Washington Post escribió el 22 de marzo, y citamos: "Ningún presidente ha reconocido el control de Israel sobre los altos del Golán. Trump cambió eso con un tuit". Cierra la cita. La verdad es que los académicos jurídicos han establecido una distinción entre la conquista de territorio en una guerra de agresión, que es ilegal, y la toma de territorio por un Estado que ejerce su legítimo derecho en autodefensa. Estados Unidos ha mantenido vigente la palabra de Ford. En 1991, en el contexto de los preparativos para la Conferencia de Paz en Madrid, el secretario de Estado James Baker escribió otra carta al primer ministro Isaac Shamir, reafirmando la carta de Ford. El motivo de oración es el siguiente: pida al Señor que remueva las escamas de los ojos de la comunidad internacional, de modo que pueda ver la verdad sobre las intenciones malévolas de Irán hacia Israel y el mundo occidental. Ore para que las naciones puedan impedir que la República Islámica logre su objetivo. El verso bíblico que le ayudará a orar se encuentra en Isaías capítulo 54, el verso 17, que dice así: "Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación procede de mí", declara el Señor. Desde el Ministerio Puentes para la Paz en Israel, les informó Terry Riedering para el programa Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Continuamos con más información internacional a esta hora de la mañana en Radio del Pacífico, y esta vez noticias que llegan desde Alemania con nuestro corresponsal David Romero. Buenos días. Hola Juan, ¿cómo estás? Saludos para ti y para la audiencia de Radio del Pacífico. Me da mucho gusto en comentarte que se está celebrando en Alemania los 100 años de la Bauhaus. La Bauhaus fue un movimiento que afectó el movimiento artístico, cultural del mundo moderno, el mundo tal como lo conocemos, con las movidas artísticas, culturales, en arquitectura, en las nuevas tendencias de la moda. Todo eso se vio afectado por la Bauhaus. Lo más probable es que cualquier silla que tengamos en nuestras casas sea el resultado de la afectación del modelo artístico de la Bauhaus, ya que hasta antes la tendencia era a la ornamentación, a lo barroco, a la rigurosidad en mucha decoración. Pero la Bauhaus precisamente rompió con todos los esquemas y propuso algo simple y útil. Y esa fue la tendencia de la Bauhaus. Durante el régimen nazi esto fue rechazado, se consideraba que era un arte menor, no era algo importante. No obstante, después de pasado este terrible periodo de la historia alemana, la influencia de la Bauhaus se vio en muchos campos de la cultura. Hasta el día de hoy, si tú comparas una Biblia antigua, podrás notar que el tipo de letra que se utiliza en esa Biblia es un tipo de letra gótico, o por lo menos bastante ornamental, mientras que las Biblias modernas todas son Arial o helvética a lo mucho, son tipografías muy simples, porque el propósito no es tanto decorar el texto, sino que el texto sea fácilmente legible, porque el contenido es lo que importa. Ese criterio formó parte de las bases fundacionales del movimiento Bauhaus, y ahora están celebrando 100 años, así que es una buena noticia el que este tipo de movimientos puedan ser recordados, conmemorados y, ¿por qué no?, imitados hasta el día de hoy. Desde Hermannsburg, Alemania, informó para Así Marcha el Mundo Evangélico, David Romero. A través de este bloque nos venimos enterando de las diversas actividades, informaciones, lo que sucede en diversas naciones del mundo. Y en esta oportunidad, nuestra corresponsal Leticia Nieto, desde Quito, Ecuador. ¿Cómo está, Leticia? Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Amigos de Radio del Pacífico, les cuento que el 17 y 18 de abril se llevará a cabo el CLF, o Congreso de Líderes Cristianos, con el ministro de Corea del Sur, el pastor Shin Song-soo, evento organizado por la Iglesia Misión Buenas Nuevas de Ecuador. El CLF ha tenido gran acogida en Ecuador, ya que en los dos congresos anteriores asistieron alrededor de 400 a 500 pastores y líderes.
Estos congresos logran unir a los pastores de todas las iglesias de Ecuador con un solo objetivo, el de trabajar por el Evangelio y por la juventud. Por otro lado, les cuento que en la ciudad de Alfaro, el 10 de abril, con la participación de alrededor de 100 pastores y líderes evangélicos de diferentes provincias del país, la Coordinadora Nacional Evangélica presentó formalmente a la Asamblea Constituyente 7 temas que recogen la inquietud de parte del pueblo evangélico ecuatoriano. En la audiencia, los pastores Nelson Castro, de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, José Plaza, del Consejo Nacional de Ancianos, Mario Murillo, del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador, Alejandro Quinteros y David Aguirre, por los cuerpos de pastores, expusieron el aporte de la Iglesia Evangélica al desarrollo, la cultura y la educación, y la preocupación por la elaboración de la nueva Carta Política. La coordinadora fue recibida en una audiencia por el señor presidente de la Asamblea Constituyente y por 3 comisiones de manera especial, por la Comisión de los Derechos y Garantías Constitucionales. En estas 4 reuniones, a más de enfatizar la unidad del pueblo evangélico expresada en la Coordinadora Nacional Evangélica, se propuso que la nueva Constitución declare: el Ecuador es un Estado social de derecho laico, soberano, justo y solidario, unitario, independiente, democrático, participativo, intercultural, multiétnico, ambientalmente sustentable. Su gobierno es republicano, electivo, responsable, alternativo, participativo y de administración descentralizada. Desde Quito, Ecuador, les informó su corresponsal Leticia Nieto para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico de Perú. Adelante, estudios. Están ustedes acompañándose de Radio del Pacífico, estamos en el bloque internacional de Así Marcha el Mundo Evangélico. A continuación, noticias que llegan con Carlos Mamani. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Amigos de Radio del Pacífico, es tiempo de noticias. Nos encontramos en esta ocasión en La Guajira, Colombia. Aquí se está ejecutando una obra impresionante, gracias al apoyo que están brindando un grupo de hermanos que vienen desde afuera, desde Corea del Sur, desde Bogotá, Colombia. En esta ocasión me encuentro junto a Ofren, un misionero joven que viene desde Bogotá. ¿Cómo se encuentra aquí en la comunidad indígena de La Guajira, Colombia? Estamos aquí, vengo de parte de la iglesia Puente Largo, en la ciudad de Bogotá. Nuestra iglesia, a través también del proyecto Durano Latino y de la iglesia coreana Onyuri, estamos en el apoyo de esta obra que se está llevando a cabo aquí en una de las rancherías en La Guajira, en el municipio de Manaure, y pues contentos con el reto que se viene. Son cosas grandes y a partir de esta construcción de la iglesia vienen muchos trabajos más que la comunidad está necesitando, y pues el apoyo total, hermanos, de parte de ustedes, los que pueden, y también de las iglesias que están sumando para este reto. En estos días hemos estado en las escuelas, hemos estado en las diferentes rancherías compartiendo de la palabra, haciendo el devocional incluso en las mañanas con los trabajadores de la obra que se está haciendo acá, y pues una satisfacción grande ver cómo Dios respalda esta obra y cómo usa también al hermano Carlos en medio de esta comunidad que, al igual que todos nosotros, necesitan tanto del amor de Dios. Gracias, Ofren. Desde La Guajira, Colombia, les informó su corresponsal Carlos Mamani para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico de Perú. Adelante, estudios. Enterándonos lo que sucede en diversas naciones del mundo, gracias a nuestros colaboradores y corresponsales en diversas ciudades del mundo, es Radio del Pacífico presentando una nueva edición de Así Marcha el Mundo Evangélico. Noticias ahora desde México con Luz Carrillo. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Juan? Aquí las noticias. Un fin de semana movido aquí en el ámbito cristiano en México, Cancún, Quintana Roo. Este sábado tuvimos la cruzada evangelística de 3 días donde estuvo impartiendo la palabra el pastor Abraham Pérez. Hubo muchísima asistencia y una gran bendición. También el grupo GAD, Movimiento GAD, este grupo se dedica
a rescatar personas con problemas de alcoholismo, drogadicción y situación de calle. Tuvieron este sábado su primer aniversario, en el cual, bueno, tuvieron muchos grupos invitados, grupos musicales, grupos de panderistas, títeres que estuvieron ahí realizando obras y mucha diversión. También la Iglesia Fuente de Agua Viva llevó a cabo su gran fiesta celebrando su aniversario número 14, donde también hubo grupos invitados, hubieron algunos medios de comunicación como televisoras locales y radio, y diversión para los niños, y por supuesto no podía faltar la palabra de Dios impartida por el pastor Carlos Uscanga, la cual fue de una gran bendición. Desde México les informó Luz Carrillo de Activa 96.5 para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Me despido, sigan controles. Siempre un importante tema de actualidad, analizado por distinguidos profesionales en Así Marcha el Mundo Evangélico. Y bien, amigas, amigos de Radio del Pacífico, antes de comenzar esta segunda media hora de programa, queremos agradecer a quienes participaron la semana pasada y analizaron el tema Semana Santa. Estuvieron con nosotros el pastor Pedro Merino, presidente del Concilio Evangélico del Perú, CONEP, y el pastor Alejandro Guamán, de la Iglesia Príncipe de Paz en La Perla, Callao. Es pues la música la más inmaterial de las artes que se percibe en el alma con sentimientos gratos, y en el caso de la música religiosa, de alabanza y adoración a Dios, sobre todo basado en la vida de Jesús desde el pesebre hasta la cruz, desde los grandes maestros de la música clásica hasta la música popular, por lo cual queremos en esta edición que los entendidos en el arte musical brinden su colaboración en el entendimiento espiritual de la música, la profundidad de las melodías celestiales, de los grandes maestros y los instrumentos que se usaron desde los tiempos antiguos, principalmente en la liturgia de los templos, con el órgano, el piano, saxo, trompeta, la flauta y otros de uso popular, también como el arpa y la guitarra. Es Así Marcha el Mundo Evangélico, y estamos hablando de la Semana Santa, el recogimiento espiritual, y nosotros estaremos con distinguidos invitados hablando y reconociendo la música sagrada y los instrumentos que se utilizan. En esta oportunidad damos el saludo de buenos días a el director ejecutivo de Sinfonía por el Perú, Miguel Molinari Portal. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Agradecidos de estar con ustedes y de poder conversar, ¿no? Así sobre distintos temas tan interesantes como son los que normalmente se desarrollan en tu programa. Agradecidos por tu participación, siempre de alguna manera el expresar la parte musical, los grandes maestros, y en este tiempo de Semana Santa, la música sagrada o música sacra cristiana, que fue una forma pues de expresión musical nacida desde el comienzo del cristianismo, en un principio herencia de la música judía. Y bueno, queríamos tener tu apreciación, tu análisis, ilustrarnos sobre ese tema. Te escuchamos. Bueno, sí, la música sacra, la música religiosa, ha sido desde el comienzo, o mejor dicho, dentro de la iglesia y dentro de la evangelización, digámoslo así, la música ha cumplido un papel fundamental, ¿no? Ha estado presente siempre, y en muchos aspectos era el único espacio también, en algunos tiempos, donde se desarrollaba la música, ¿no? Con estos fines, ¿no? En la época del barroco, por ejemplo, la música cumplió un papel fundamental, ¿no? En la evangelización, ¿no? En el Perú, por ejemplo, el barroco, la música barroca en América nació en el Perú, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando del año 1631-32, cuando se compone en Andahuaylillas, Cusco, en la iglesia San Pedro de Andahuaylillas, en una iglesia que ha sido restaurada y un órgano que funciona hasta el día de hoy, lo que es considerada la partitura más antigua de América, ¿no? Que es en Janajpacha, en una intención también de sincretismo, utilizando esta composición andina para graficar a través de un canto
religioso, ¿no? Esta visión andina con la visión religiosa, ¿no? Cristiana, en este caso pues la Iglesia Católica, ¿no? Entonces la música ha estado muy presente siempre en cada iglesia. En los lugares más recónditos había un maestro de capilla, y los órganos o instrumentos a los cuales se acoplaban en el Nuevo Mundo, ¿no? Los instrumentos nativos, ¿no? Y hay muchas composiciones de aquellos tiempos, ¿no? Y si nos vamos a Europa es mucho más atrás todavía. Entonces, si hablamos de la música religiosa como un elemento fundamental en la evangelización, sin lugar a dudas, la importancia, ¿no? de esta ha sido fundamental, ¿no? Por ejemplo, el San Francisco Solano, que fue uno de los grandes evangelizadores en América, y que caminó por los distintos pueblos, ¿no? Siempre estuvo acompañado de el rabel, este instrumento de cuerda que antecede al violín, ¿no? Y que aún hoy se pueden escuchar ejecutantes de este instrumento, pero él evangelizaba con el rabel, con la música, y era una manera muy poderosa de acercarse y de tomar contacto con las poblaciones de distintas zonas, de distintas regiones, y evangelizar. Entonces, la música ha estado presente siempre en el contexto de la religiosidad, ¿no? Para expresar la fe, la pasión, ¿no? de la fe, y esto ha sido para digamos, el concepto de acercarse al pueblo, también un elemento de gran poder por el efecto que tiene también la música. Y alrededor de ello han aparecido grandes obras, grandes compositores, ¿no? Que han escrito misas y distintas obras con ese carácter religioso, ¿no? Así es. La historia de la música occidental, tal y como se le conoce hoy en día durante la Edad Media, cuando la Iglesia Católica incluyó ciertos cantos en latín en sus ceremonias y comenzó a utilizar símbolos escritos destinados a ser recordados como indicaciones musicales, la hora de ejecutar los cantos se les llamó neumas y sirvió para el canto gregoriano. En Así Marcha el Mundo Evangélico estamos hablando de la Semana Santa, el recogimiento espiritual, reconociendo la importancia de la música sagrada. Estamos dialogando con Miguel Molinari Portal, director ejecutivo de Sinfonía por el Perú. Él nos viene ilustrando sobre este importante tema. Y Miguel, la música sacra occidental, como bien manifestaste hace un momento, se daba a conocer pues a través también de la misa, el requiem, el te deum, el oratorio, la cantata, el villancico, entre otras. Haznos una referencia de algunos temas en particular de la música sagrada y los grandes compositores, por favor. Bueno, han habido muchísimas obras, ¿no? Como bien mencionaste tú, el canto gregoriano fue toda una época, digamos, de gran importancia en el desarrollo también del canto, ¿no? El canto per se, ¿no? El canto. Y luego, a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, la música, la parte instrumental, y efectivamente han habido grandes compositores, ¿no? Scarlatti, Monteverdi, Caccini, y un largo, ¿no? Sin dejar de mencionar ya a los grandes compositores en el siglo XVII, XVIII, como Johann Sebastian Bach, ¿no? O Händel, que han escrito grandes oratorios, grandes misas conmemorativas a la Semana Santa, por ejemplo, ¿no? La Pasión según San Mateo, la Pasión según San Juan, son obras realmente enormes que, sin lugar a dudas, han tenido una influencia fundamental en el desarrollo de la música en general, ¿no? Igualmente podemos hablar de que antiguamente también
casi los compositores estaban dedicados a escribir música para la iglesia, música, ¿no? Y luego el desarrollo de la ópera, la salida, digamos, de las grandes obras a los teatros viene como una consecuencia posterior, ¿no? Pero inicialmente el canto, el espacio lógico de la música, de la gran música, digamos, era el aspecto religioso, ¿no? Esto es algo, sin lugar a dudas, muy importante, ¿no? Así es, interesante todo esto que nos compartes y saber de que en este tiempo pues de Semana Santa tener pues una apertura pues tanto a la música música sagrada, los grandes compositores, como también a la música del himnario, ¿no? Los temas del cancionero cristiano, ¿no es así? Así es. Además, estas obras nunca han dejado de componerse, ¿no? Así es. Se siguen componiendo incluso hasta el día de hoy, ¿no? Mantienen vigencia, claro. Hay una gran cantidad de obras religiosas en el siglo XIX, en el siglo XX. Por ejemplo, Monseñor Chávez Aguilar es un músico peruano que escribió muchas obras sacras en el siglo XX de real importancia, pero hay compositores mucho más modernos, actuales, que han escrito obras religiosas, corales de gran importancia, ¿no? Compositores que en la actualidad gozan de importante prestigio, ¿no? Podría mencionar, por ejemplo, algunos de estos compositores que forman parte del repertorio, ¿no? Desde la época de Bach, ¿no? Que hemos hablado, o incluso más atrás, hoy en día tenemos a compositores como Franklin Pyre, ¿no? Que nació en 1969, ¿no? Y que escribió las 7 palabras de Jesús, y que es una obra religiosa realmente de gran belleza, ¿no? Monseñor Pablo Chávez Aguilar, que murió en 1950 y que escribió también obras importantes, o también Joseph Villa, que es un compositor venezolano que escribió Laudate Dominum en 1966, y otros compositores como Javier Busto en 1949, Franco Starr de 1954, nació en 1954, o sea, hay composiciones especialmente hechas para cantar a la fe, a la espiritualidad, y que son obras no solamente que tienen este objetivo, sino que son obras de inmensa calidad, de enorme factura musical y artística, ¿no? Y que claro, se interpretan en las salas más importantes del mundo y en las iglesias y catedrales y espacios religiosos, ¿no? En distintas partes del mundo, principalmente en épocas como la Semana Santa, pero también a lo largo del año, ¿no? Dentro de las programaciones que buscan exaltar justamente la espiritualidad. Es decir, no nos referimos cuando hablamos de música religiosa a inspiraciones de otros tiempos, claro, solamente, sino que ya en nuestro tiempo, en la actualidad, hay muchos compositores que siguen teniendo esta inspiración, esta fuente de inspiración, y que la proyectan a través de su genialidad y a través de su conocimiento musical, ¿no? Para exaltar la fe y la espiritualidad, principalmente en estas épocas tan significativas como, por ejemplo, muy cercanamente a nosotros, la Semana Santa, ¿no? Así es, que interesante todo esto que nos compartes, el saber de que se sigue enriqueciendo con compositores contemporáneos, se sigue dando pues ese aporte a lo que es la música sagrada, y que se siguen presentando en estas composiciones en la programación de diversas salas de teatro en el mundo, y llevar pues la música sagrada y disfrutarla, ¿no? Y sobre todo en ese tiempo de Semana Santa. Mil gracias, Miguel, por estar con nosotros en el programa. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de compartir algo de nuestro quehacer, ¿no? Que tiene que ver con la música, y que tiene que ver sobre todo
con el desarrollo humano, claro, a través de la música, y Radio del Pacífico es una de las emisoras que mejor combina, ¿no?, el compromiso de comunicar con el compromiso de proyectar valores positivos, ¿no?, dentro de un concepto humanístico, ¿no? Así que un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Como siempre, agradecidos por tu participación, y en algún otro momento puedes estar contigo en este espacio. Gracias. Con gusto, un abrazo. El Magnificat de Johann Sebastian Bach. El Mesías de George Friedrich Händel. El Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi. El Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart. La Misa Solemnis de Ludwig van Beethoven. O el Te Deum de Héctor Berlioz, entre muchas otras. Hoy estamos hablando de la Semana Santa por el recogimiento espiritual, reconociendo la música sagrada y los instrumentos que se utilizan, conversando con dos distinguidos invitados. Están ustedes acompañándose de Radio del Pacífico, es otra nueva edición de Así Marcha el Mundo Evangélico, y compartiendo con ustedes este tiempo especial por Semana Santa, recogimiento espiritual, y reconociendo a la música sagrada, los instrumentos que se utilizan, conversando con dos distinguidos invitados. Es momento de anunciar a Luis Ortega Caldas, joven del Conservatorio Nacional de Música de la Universidad Católica del Perú, director del coro Carlos Wesley de la Iglesia Metodista, con quien estaremos abordando todo lo que tiene que ver con la música popular, la música cristiana, el himnario, y poder tener pues un panorama sobre esto que enriqueció mucho a través de las alabanzas, un mensaje especial y sobre todo en este tiempo de Semana Santa. ¿Cómo está, Luis? Bienvenido a Radio del Pacífico. Buenos días, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y buenos días a los oyentes de Radio Pacífico. Cuéntanos, hay grandes músicos al servicio de la iglesia que utilizaron pues los recursos que ofrecía la mezcla de los instrumentos litúrgicos por antonomasia, el órgano, la trompeta, de ahí venir pues instrumentos como violines, violonchelos, la viola, el contrabajo, y también pues el proporcionar, hablar la música sacra coral, los grupos, las orquestas, solistas. ¿Qué nos compartirías, Luis, a tu entender, con tu vasta experiencia y habiendo pues estudiado en el Conservatorio Nacional de Música? Justamente en cuanto a lo que se refiere a la música, ¿no?, dentro de el movimiento evangélico, ¿no?, se puede rescatar a muchos hombres de Dios, ¿no?, que tuvieron la inspiración, ¿no?, divina para poder hacer grandes obras, ¿no? Uno de los compositores que, bueno, se recuerda, ¿no?, y que es muy importante saber, es Carlos Wesley. Justamente nuestro coro no lleva el nombre de este hombre de Dios, porque él hizo más o menos, tiene un aproximado de 6.000 himnos
unos 6.000 cánticos que, bueno, él compuso, ¿no? Carlos Wesley es uno de los compositores que ha hecho una buena cantidad, ¿no?, de acervo musical, ¿no? Es importante recalcarlo porque uno de los himnos más importantes que él tuvo, ¿no?, es 1000 voces para celebrar, ¿no?, como en su sangre pudo haber, ¿no?, y así como otros himnos tan hermosos que fueron inspirados obviamente por Dios. Así como él también está un compositor muy importante, ¿no?, que hizo este tema muy conocido que se llama Amazing Grace, ¿no?, titulado al español es Sublime Gracia. Este hombre de Dios, ¿no?, se llamaba Judy Collins, pero de veras es muy importante este himno porque tiene una historia muy hermosa, ¿no? Justamente cuando él estaba en esa época, pues, viajando, ¿no?, en la época cuando había, pues, mucha esclavitud, ¿no?, en el país donde él estaba viviendo, ¿no?, veía cómo maltrataban, ¿no?, a los esclavos y toda esta cuestión de abuso que había en esa época, ¿no? Entonces él se inspiró en justamente como había algunas personas que a pesar de ello eran cristianas, eran personas que sí servían a Dios, ¿no?, y aún así con esos maltratos no perdían su fe, ¿no?, y tenían la esperanza que en algún momento Dios iba a cambiar esa situación, ¿no? Entonces Sublime Gracia es uno de los cánticos más hermosos que hay, ¿no?, en el pueblo evangélico, ¿no?, y que ha sido de mucha bendición para la iglesia evangélica a nivel mundial, diría yo, ¿no? Otro cántico muy hermoso que, bueno, se recuerda y todavía se ejecuta es Castillo Fuerte, ¿no?, es nuestro Dios. Es un cántico que justamente lo escribió el fundador de la Reforma, que era Martín Lutero, ¿no?, y que hasta el día de hoy, es más, Martín Lutero cuando escribió esto, sabemos muy bien que fue justamente por la cuestión histórica de la Reforma, ¿no?, de la separación que él tuvo con la Iglesia Católica, ¿no?, porque obviamente la Iglesia Católica no tenía él no estaba de acuerdo con muchas cosas que la Iglesia practicaba, ¿no? Uno de ellas era las indulgencias, por ejemplo, ¿no? Y justamente ese himno tiene algo de especial. Yo como músico lo veo de esa manera. ¿Por qué razón? Porque un compositor muy importante como lo es Felix Mendelssohn, ¿no?, hizo una sinfonía, ¿no? La sinfonía se llama Reformation, es la sinfonía número 5 que él hace, y justamente él se inspira en la melodía de justamente Martín Lutero, ¿no?, en cuanto al himno Castillo Fuerte, ¿no?, y se puede ver y se puede escuchar en el último movimiento de la obra, de la sinfonía, el himno completo, pero obviamente con una variación que él hace, ¿no?, como compositor. Pero es muy hermoso, es muy hermoso. En Radio del Pacífico estamos hablando sobre este tiempo especial de Semana Santa y la importancia de la música sagrada, y en esta oportunidad los temas que forman parte del Ignario. Estamos dialogando con Luis Ortega Caldas. Usted es director del Coro Wesley de la Iglesia Metodista y sabemos que realizarán una serie de presentaciones en diversos templos de la ciudad con una cantata. ¿Cómo se llama la cantata? ¿De qué se trata? Y mencione pues los lugares donde se estarán presentando en ese tiempo de Semana Santa. El Coro Carlos Wesley de la Iglesia Metodista del Perú tiene una serie de presentaciones. La obra que nosotros estamos trabajando se llama Mi Redentor Vive. Es una bella obra que se inspira justamente en el libro de Job, ¿no? Por ello el título. Y no solamente ellos, sino también esta obra tiene muchos cánticos que están arreglados, obviamente, pero son cánticos que son fragmentos de himnos, y no solamente ellos, sino también son fragmentos de obras importantes de un compositor en específico que es Händel, ¿no? Händel fue
el que hizo el famoso oratorio El Mesías, ¿no? Y dentro de ello está el famoso cántico Aleluya, ¿no? Las presentaciones que nosotros estamos teniendo son las siguientes. El martes 16 a las 5 p.m. tenemos una presentación en la Iglesia Catedral de Fe, ¿no? El día miércoles 17 a las 7:30 p.m. tenemos una presentación en la Iglesia Metodista de la Florida, de la urbanización La Florida. La dirección es calle 13, número 195, ¿no? Está a la altura de la avenida Alcázar. El viernes 19 a las 5 p.m. hay una presentación en la Iglesia Metodista de Pueblo Libre. La dirección es avenida La Marina, número 265, a una cuadra de la avenida Brasil. El sábado 20 de abril a las 7:30 p.m. tenemos una presentación en el Colegio María Alvarado. El Colegio María Alvarado está en la avenida 28 de julio, número 249, en el Cercado de Lima, a 2 cuadras del Hospital del Niño. El lunes 22 de abril a las 7:30 tenemos una presentación nuevamente en el Colegio María Alvarado. El sábado 27 de abril a las 7:30 p.m. sería ya nuestra última presentación en la Iglesia Metodista de Miraflores, que está ubicada en la avenida Benavides, número 701, a 3 cuadras de la Vía Expresa. Con ello cerraríamos nuestro ciclo de presentaciones e invitamos a toda la congregación, a todo el pueblo evangélico a nivel nacional a que puedan estar con nosotros, acompañándonos en este tiempo de regocijo y recogimiento espiritual. El coro Carlos Wesley de la Iglesia Metodista estará ofreciendo esta cantata denominada Mi Redentor Vive en diversos lugares de la ciudad, templos, en este tiempo de Semana Santa. Mil gracias, hermano Luis, por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias, hermano. Bendiciones del Señor para todos. Comprado con sangre yo soy, en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Corría con la rosa, que es la vir del dolor, con oreja vino Cristo, Rey Señor. Resucitó triunfante, Jesús mi Salvador, hasta en polvo se humilló. Aleluya, vencedor se levantó. En Así Marcha el Mundo Evangélico, hoy hemos hablado de la Semana Santa, el recogimiento espiritual, reconociendo la riqueza de la música sagrada, desde la música clásica hasta la música popular, por lo cual hemos analizado ese tema con dos entendidos en el arte musical que nos han brindado su aporte, su colaboración en el entendimiento espiritual de la música y la profundidad de las melodías. Acceda al programa en internet vía YouTube, encuéntranos como Pacífico Comunicaciones o también en nuestra página web www.pacificocomunicaciones.com. Allí van a encontrar el audio para escuchar nuevamente el programa. A su vez, les pedimos que dejen sus comentarios sobre la entrevista de la semana en Así Marcha el Mundo Evangélico, donde encontrará el afiche e invitación a sintonizarnos en nuestras cuentas de Facebook, Así Marcha R Pacífico, Movimiento Nacional de Oración y Pacífico Comunicaciones Oficial. Los acompañaron en la producción y conducción Juan Leca. Y en la coconducción, Silvia Fernández. Sigan con la programación de Radio del Pacífico. Es diferente. Que pasen todos. Buen fin de semana. Bendiciones.